Un episodio de la historia de la ciencia que se desarrolla en la época de la Guerra de la Independencia entre el 1816 a 1825. Generalmente la independencia es vista desde hay una percepción predominante como un hecho político, ya sea en las ideas de los previas al movimiento, en la declaración como tal, que es evidentemente un asunto político, y la actividad bélica, sobre todo en países como Venezuela o Colombia, en la cual esta etapa duró bastante. En este esfuerzo de la historia de la ciencia, nosotros nos proponemos primero examinar proyectos de ciencia que previos al movimiento independentista y durante el movimiento independentista. Algunas decisiones que tomaron los actores republicanos sobre el particular y realizaciones, pocas, pero que las hubo como tal. En estos proyectos americanos previos a la independencia y durante la independencia, algunos de ellos están en esta lámina que yo les muestro a consideración. Belgrano en Buenos Aires, que era el secretario del Real Consulado, él promovió una escuela de náutica y una academia de geometría y dibujo. Esto es previo, antes de la independencia. Luego, cuando hubo el movimiento de mayo de 1810, que es el momento en que Buenos Aires declara independencia, se crea la Academia de Matemáticas. Luego, cuando el gobierno republicano ya está establecido en Buenos Aires, en 1821 crea la Universidad de Buenos Aires, la UBA, y la Academia de Matemáticas es integrada en esta nueva entidad. En Caracas también tenemos una Academia de Matemáticas, es un proyecto también del Real Consulado de 1800, incluso fue un proyecto asesorado por Humboldt cuando estuvo en 1799 en la capital, de la capitanía. El proyecto fue elevado al rey Carlos IV, quien se muestra dubitativo. Por una parte considera que es un asunto interesante, de interés para interés real, pero que considera que este no es el momento apropiado para iniciar ese tipo de actividad en la capitanía. Pero en 1810, la Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII, aparte de otra serie de edictos que hizo, promulga un edicto en donde crea la Academia de Matemáticas, pero dado las circunstancias que siguieron de seguida, no hay evidencia de que se haya organizado o que haya empezado a funcionar como tal. En Nueva Granada tenemos las ideas de Francisco Antonio Sea, quien fue discípulo de José Celestino Muti, que es el dirigente de la Real Expedición Botánica de Nueva Granada. Francisco Antonio Sea, estando por una serie de asuntos políticos en la península, empieza a reflexionar sobre la expedición botánica y escribe una serie de asuntos que en su juicio deberían de ser puestos en funcionamiento para reformar la orientación de la expedición botánica. Este proyecto de reforma de la expedición botánica es un poco, él la va a trasladar más tarde a 1821 como el proyecto en Colombia, que es el que vamos a examinar como tal. Y luego tenemos las actividades de Andrés Bello en Londres, básicamente a través de la divulgación de los periódicos que funda y a su vez la iniciativa que ya comienza a emerger en esa época de que el castellano de las Américas tiene una cierta particularidad como tal. Bien, comencemos con nuestro asunto. Tratamos de reconstruir el descubrimiento de la Gay Lusita partiendo de un artículo científico. Vamos a explicitar el contexto social e histórico como el científico en que ello se produce. Vamos a identificar no solamente los autores, sino los que rodearon también a los autores del descubrimiento, que ayudaron a identificar el conocimiento. Bueno, hay dos conceptos claves que vamos a usar, que es lo que se llama el contexto de descubrimiento y el contexto de discusión, postulado por Hans Reichenbach en su obra Experience and Prediction de 1938. El contexto de discusión se refiere a la reflexión de cómo los resultados
se convierten en parte del corpus científico. ¿Qué reglas hay que seguir para eso? Nosotros no nos vamos a mover, no nos vamos a entrar en esas entrañas, pero sí vamos a examinar lo que es el resultado de ese contexto, que son las publicaciones básicamente. Estas son 3 publicaciones, una de un venezolano y otras son un peruano y un francés. Y eso nos lleva a Londres y a París. A París, donde se publican los anales de química y física, donde va a ser publicado una parte de los artículos, y al Quarterly Journal of Science and Arts de la Royal Society, donde también son publicados uno de ellos, de estos artículos de reproducción. Entonces, ahí es donde encontramos, donde vamos a encontrar esos artículos que van a ser nuestra parte de nuestra historia. Las publicaciones son 3. O serían 4, porque Palacio Fajardo publica relación de un lago de soda dentro de América Latina en los anales de química y física del año 1816, y en el año 1817 publica ese mismo artículo en el Quarterly Journal of Science Arts de la Royal Society. Luego, en el año 1825, Rivero y Bousingault escriben una memoria sobre el urao, que es un carbonato de soda en los anales de química, y el año siguiente, en el 26, Bousingault analiza una nueva sustancia que es una extensión de la memoria de urao, y anuncia la idea de un nuevo mineral que se llama la gaillucita. Pasemos al artículo. ¿Qué dice el artículo de Palacio Fajardo? Estoy tomando de la versión en inglés. Habla de que esta sustancia, o esta soda, este carbonato de soda, es denominado urao por los indígenas y los lugareños cercanos a la laguna de donde se extrae. Que la laguna tiene esta explotación, tiene tiempo inmemorial, pero que la corona lo monopoliza por su uso relacionado con el estanco del tabaco, o sea, con la producción de tabaco como tal. Sin embargo, los lugareños utilizan también ese elemento para la producción de un derivado del tabaco, que es el chimú. Y también lo utilizan con efectos terapéuticos caseros. Otro aspecto que dice el trabajo de Palacio Fajardo es que gracias al barón de Humboldt, Guy Luzao ha examinado una muestra que trajo un coronel llamado Durán a Europa, y que Guy Luzao determinó que esa muestra él la identificaba como natrón, aunque tenía algunos elementos que no eran iguales al natrón que ya había sido conseguido, por ejemplo, en Egipto, donde había sido identificado la primera vez el natrón. Y entonces, que habría que ver qué otras sustancias tiene este urao, que es un carbonato de soda ácido y que aparece en las aguas. Los siguientes textos son los que escribe Mariano Rivero y Bousingault. El primero es la memoria de urao, en la cual ellos indican que es una traducción de un papel publicado en el año 24 en Bogotá. Y se habla de esta memoria, de este carbonato de soda que ellos han identificado, que han recogido en lagunillas, y que lo han ubicado gracias al papel de Palacio Fajardo de 1816. Y luego en el año 26, aunque el papel está firmado en Bogotá en 1825 por Bousingault, nos identifica a este urao, como un nuevo mineral con el nombre de gaillucita. Aquí en este papel es un producto vamos a decir, del intercambio entre los editores y Bousingault acerca de, aclara ciertas cosas, haga algunos análisis
para determinar mucho más las características de esta nueva sustancia. Recuérdense que Gay-Lussac en principio había dicho que era un natrón. Bueno, son los papeles con el cual armamos nuestra historia. ¿Y qué consiste el contexto de descubrimiento? Bueno, se implica un asunto histórico, es decir, cuáles son las relaciones subyacentes en este trabajo científico, las características de los actores involucrados, el proceso que llevó a esos resultados. Entonces vamos a ver quiénes son los publicadores, por qué hacen esas publicaciones en los años que hemos indicado, quiénes son Palacio Fajardo, Rivière y Boussinger, cómo tienen acceso al mineral y por qué unos firman los papeles uno en Bogotá y otros en París o en Londres, como tal. Entonces, eso nos lleva a nuestro primer protagonista, que es Manuel Palacio Fajardo, que es un barinés, es abogado y médico educado en Santa Fe de Bogotá, firmante del Acta de la Independencia de 1811. Él es un diplomático y un escritor. En su labor como diplomático al servicio de Venezuela y de Cundinamarca, él viaja a París y y toma contacto con diversos personajes, de los cuales dos nos interesan a esta historia, que son Humboldt y Faraday. Él publica en 1816, es el artículo que ya mencionamos al principio, que es esa relación del lago de Soda, los anales, y en el 17 va a publicar 3 artículos más en inglés en esta revista de la Royal Society. Una descripción sobre el Valle de Cúcuta en Sudamérica, la descripción del terremoto de Caracas, y aquí es interesante porque estos datos son en parte, ya habían sido considerados por Humboldt cuando examina en su texto de viaje a las regiones equinocciales, que se publican aproximadamente en 1816, y en donde él describe el terremoto de Caracas y de una forma impresionante, porque da la sensación de como que estuviera imposible para ese momento. Sin embargo, él hace referencia a que esos datos se los ha suministrado el Palacio Fajardo. Entonces aquí tenemos ese evento reseñado. Y la descripción del río Meta. Pero Palacio Fajardo, aparte de ser firmante del Acta de Independencia, es también conocido en la historia política venezolana por su bosquejo de la revolución en la América Latina. El título es mucho más largo, que se publica en inglés, francés en el año 17 y el año siguiente en alemán. Cuando Palacio Fajardo va a Europa, se consigue que los europeos están horrorizados de cómo en la deriva del proceso independentista americano, de las atrocidades, de los problemas que ha ocurrido, por ejemplo, todo el asunto de la guerra-muerte como tal, y entonces es necesario cambiar la perspectiva, no solamente vender el movimiento independentista como un asunto de libertad, sino de diversos otros argumentos por los cuales las repúblicas americanas tienen derecho a esa libertad. Además de que empieza a explicar algunos elementos que no eran conocidos, posiblemente la distancia y las fuentes por los europeos. Esta versión de bosquejo de la Revolución Americana de la Revolución de la América Española solamente será conocida en español en la década del 50, por lo menos en Venezuela. Pero en esto ya he mostrado cómo Alejandro de Humboldt posiblemente, y hemos dicho que en el trabajo del año 16, cómo es que Humboldt tiene algún protagonismo en este asunto. Y el otro es Michael Faraday. Y nos revela la conexión que tiene no solamente Palacio Fajardo con el asunto, con la esfera política, sino también con la esfera científica. Faraday era el experimentador del laboratorio de la Royal Society. Y hemos conseguido un texto en el cual Faraday hace una serie de experimentos e indica y da su agradecimiento a Palacio Fajardo por haberle suministrado esa serie de datos que le permiten a él hacer ese experimento. Entonces eso muestra que no solamente Manuel Palacio Fajardo publicó unos artículos, sino que era conocido en ese mundo de la Royal Society. Obviamente el otro personaje es Andrés Bello, que también ya había sido parte de la avanzada diplomática de la República en 1810
y que se quedó en Europa durante toda la época bélica como tal, en una ficción, porque a veces era muy complicado ser el representante de Venezuela ante el reino de su majestad. Viajamos al sur del Orinoco, a la vieja Angostura y al Congreso de Angostura como tal, en donde se reúnen delegados de Venezuela y de Nueva Granada, entre ellos Francisco Sea, que es discípulo de Mutis, y que van a echar las bases de la creación de Colombia, de lo que nosotros llamamos la Gran Colombia. En ese entonces era una unidad integrada por Venezuela, la Nueva Granada y Quito. Al año siguiente, en 1820, ya Nueva Granada ha sido liberada, Venezuela hay grandes perspectivas de que eso ocurra, aunque todavía Quito será después de los años 22 que podrá ser incorporada a Colombia. Entonces, Francisco José Sea es nombrado embajador plenipotenciario en Europa de esta nueva república y su trabajo es visibilizar esta nueva nación en lo diplomático, en lo económico, y esto implica atraer inversiones migrantes, también empezar a negociar la deuda externa e impulsar la ciencia. Como parte de su actividad diplomática, él publica en 1822 en inglés y en español un libro denominado Colombia, y el objetivo es publicitar las potencialidades económicas y sociales que se abren a esta nueva república. Y está dirigido a comerciantes, inversionistas, a colonos. Va acompañado de un mapa que muestra a grandes rasgos los territorios que esta nueva república abarca, que son Colombia, que son Nueva Granada, que es Venezuela y Quito. Hay información sobre Venezuela, Nueva Granada y Quito, pero más sobre las dos primeras que sobre la tercera. Todavía no se ha agregado Panamá como tal. ¿Cuál es el proyecto de SEA? Es una ciencia con visión de utilidad basada en la agricultura y la minería, y pasa por crear instituciones para la investigación y la enseñanza en botánica y zoología y química relacionada con esta agricultura, que es lo que él pensaba que la expedición botánica tenía que cambiar de solamente ser una entidad de identificación del acervo botánico y zoológico, sino de que estos elementos se orientasen a la producción agrícola y química, que ayudaría a este efecto. Y la minería, y para eso prevé que debe haber instituciones de mineralogía, metalúrgica y, por supuesto, la física y la matemática para que complementen esto. También había que dotar a Colombia de una nueva imagen a través de una cartografía. Si bien ese mapa que acompaña a la publicación que antes me referí era una especie de agregado de mapas que ya se conocían pero que no era la entidad como que por ejemplo, los gran colombianos querían mostrar al país. Y por supuesto, si bien estas actividades, este mundo científico o este mundo para la cartografía se necesitaban conocimiento, SEA contrata a personal científico europeo. Aquí tenemos conocimientos de que contrató a Lance, a Roland, a Godot, a Bourdon, a Rivero y a Boussindo. Lance, voy a decir, es el que se ocupará de la cartografía. Roland, Godot, Bourdon, Rivero y Boussindo van a estar en las instituciones relacionadas con la química, la mineralogía, la metalurgia y la botánica y la zoología. Pero nuestro hincapié va a ser sobre los dos últimos. ¿Cómo es que SEA escoge esto? Él se asesora con Cuvier, Humboldt, Arago, Gay-Lussac, por eso son muy importantes,
que pertenecen a la Academia de Ciencias, en ese entonces se llamaba el Instituto, y también no solamente asesoran y dicen quiénes son los jóvenes potenciales que pueden ayudar, porque no son gente de edad, sino son gente muy joven que esté dispuesta a correr la aventura en América. Y también lo ayudan en la adquisición de equipos que deben llevar para hacer sus tareas. No es un asunto baladí. Claro, esta asesoría se da porque sea, cuando ha estado en la península, ya había dicho que había un momento que había reflexionado sobre la expedición botánica, fue becario, los españoles llamaban pensionistas en París, destinado a incrementar su conocimiento sobre un asunto botánico, aun cuando era un neogranadino que había llegado a la península un poco castigado porque se había metido en asuntos políticos, pero cuando los liberales toman el poder en España, entonces los asuntos cambian y entonces forma parte de ese mundo liberal. Bueno, entonces, por eso es que no es, estos señores no son totalmente extraños para SEA. ¿Y quiénes son? Rivero y Boussinger. Rivero es un peruano, educado en Inglaterra en geología y es discípulo de Humboldt. Ha hecho pasantías en Alemania descubriendo un elemento que le puso el nombre de Humboldtiana. Y él es el que va a encargarse de formar y de organizar esa escuela de minas y el Museo de Ciencias con cátedras de ciencias que se quedará en 1923 aproximadamente. Y ese museo son los que van a estar el resto de los expedicionarios, en el cual que van a encargarse de montar las colecciones de mineralógicas, botánicas, zoológicas como tal. Y el otro compañero es Boussinger, que también va a dar clases de química y metalurgia en esa escuela de minas que va a funcionar dentro del museo y en el cual Humboldt antes de la partida ha gastado tiempo en adiestrarlo, en darle una serie de informaciones que él juzga adecuado y necesario para que su actividad en América sea enriquecedora y sea provechosa. Los contratados se embarcan a partir de 122-23, no todos van a la vez. El rumbo a Bogotá, previa desembarco en Cartagena de Indias, donde ahí a través del río Magdalena bajarán hasta la llanura de Bogotá. Pero en el caso de Boussinger y de Rivero, ellos no hacen ese trayecto, sino que desembarcan en Puerto Cabello y se dirigen a tierra, a Bogotá, por tierra, vía los Andes venezolanos. Y eso les permite visitar la laguna de Urado, recoger las muestras y continuar viaje a Bogotá. Y ahora vamos a detenernos un poco en qué es esa laguna. Esa es una fotografía muy hermosa, pero la laguna actualmente existe, está un poco deteriorada, pero está allí. La laguna de Urao está en Mérida, está cerca de Lagunillas, incluso la gente habla de la laguna de Lagunillas. La laguna de Urao tiene una fuerte presencia indígena donde explotaba el Urao, que es al cual se denomina así, de una manera artesanal, y que la Real Intendencia ha monopolizado para la explotación del tabaco, para procesar el tabaco y sobre todo el derivado, el chino. Pero se llama la corona, antes de establecer el estanco del tabaco y que monopolizara la producción del Urao, había enviado a uno de sus expertos, Verastegui, a examinar la laguna y el carbonato de soda que aparece allí, porque pensaban que a lo mejor eran unas sales que podían ser usadas para la producción de pólvora. No sabemos qué pasó, cuál fue el informe, porque recuérdense que los científicos o los funcionarios expertos de la corona tendrían informes, no hacían publicaciones, y eso posiblemente fue a parar a algún lugar secreto, porque la ciencia española
siempre fue muy secretista como tal. Entonces no sabemos si Verástegui hizo realmente un análisis que pudo haber identificado al urado de otra manera. Lo cierto es que cuando en 1125 Mariano Rivera y Boussinger publican su trabajo en los anales, ya lo hacen desde Bogotá, y el año siguiente Boussinger escribe, termina de los resultados de la memoria del urado y asoma la idea ya establecida de la gailusita. Este es un artículo que solamente firma Boussinger porque Mariano Rivera se ha ido a Perú ya y ya ha dejado a Bogotá. Y Boussinger va a iniciar una exitosa carrera científica en América, publicando 13 trabajos que fundamentarán toda su carrera científica en Europa posteriormente. Entonces tenemos que la gailusita fue descubierta y ahí tienen las siglas en su composición, y como aparece en ciencia, se indica el lugar en donde se halló la muestra que identifica y que da lugar a este nuevo mineral. Recapitulando. Entonces, la publicación hecha por Palacio Fajardo va a proporcionar la pista de un mineral de identificación dudosa, a pesar de que Caillusat había dicho que era natrón, pero que no era muy claro, y su ubicación, su precisa ubicación. El papel de Humboldt y su conocimiento del continente potencian el hallazgo del mineral. Es el hombre que está un poco detrás de Mariano Rivera, también está detrás de Boussinger, y también es el que proporciona o alimenta la curiosidad de los franceses acerca de este nuevo mineral. El contrato con SEAT de estos caballeros y el periplo que ellos hacen les lleva al lugar para recoger la muestra. O sea, es un asunto que forma parte de sus nuevos deberes, de sus deberes científicos en esa misión que él lleva a Bogotá. La estancia en Bogotá va a posibilitar el análisis, la formación de Rivero, permite identificar perfectamente el mineral. Pero es la red con la red científica europea, es las conexiones que Boussinger y Rivero tienen con esas redes científicas y su publicación en anales de química que hace que el mineral, el urao, se convierta en la gailusita y no sea simplemente un resultado que se publicó en Bogotá, pero que no era, pero que no tiene una trascendencia para la ciencia, sino en el momento en que es publicado en los anales de química. Así que tenemos entonces que el nacimiento de la gailusita no solamente es un asunto de las publicaciones que ya hemos indicado, sino que forma parte de un entramado de relaciones, de proyectos, de intermediarios y de una serie de personajes que están tras bastidores, y de unas posibilidades que se llevan a cabo en Bogotá, aunque los resultados terminan siendo publicados en Europa. ¿Qué pasó con el proyecto de SEA? SEA murió en el año 22, pero el vicepresidente Santander va a continuar el proyecto. ¿Por qué? Porque primero, cuando llegan los expedicionarios, tienen que completar, es decir, el gobierno, el Gran Colombia, tiene que reconocer en parte los contratos que se habían firmado. Y eso crea una serie de circunstancias porque los contratos, las condiciones iniciales que a veces les había dado SEA no son muy iguales a las que Santander les ofrece, entonces hay una especie de negociación tensa como tal. Entonces, se llama Santander es el que está a cargo de ese asunto. Lo cierto es que al año siguiente se crea el Museo de Ciencias y la Escuela de Minas, y en las cuales Mariano Rivera y Boussinger van a empezar su actividad docente y su actividad como tal. Y la Ley de Educación del año 26 crea la Academia de Ciencias de Gran Colombia y manda a crear universidades centrales en Bogotá. Se dice que se creó la del año 26 en Colombia, en Bogotá, la de Quito y Caracas, y colegios de Cumaná y Angostura. Por eso más tarde volveremos. El trabajo de Lanz va a convertirse en un mapa que Restrepo va a
Hernán Restrepo va a publicitar en una obra también sobre la Gran Colombia, que se hace en esa época. Y de las únicas universidades centrales que manda la ley, la única que aparece y se mantiene es la Universidad Central de Venezuela, cuando en 1828 Bolívar reforma la Real y Pontificia Universidad de Caracas. Tenemos que este proyecto sea interesante, en el cual ha habido una inversión importante por estos contratos, por toda esta adquisición de equipo, por todo este tipo de cosas. Se va a encontrar en dificultades financieras, pero sobre todo con dificultad para consolidar las instituciones creadas y rápidamente van a desaparecer. Recuérdense que este es el momento de tensiones entre Bogotá, Caracas, Quito. Está la dictadura de Bolívar, la guerra con Perú, y entonces no es un momento muy estelar para las actividades científicas, para mantenerlas como tal. Y luego entonces la docencia, no hay profesores, no hay muchos, no, los profesores están, pero los que no están son los estudiantes. ¿Por qué? Porque no se inscriben estudiantes o no hay suficientes, y entonces estos señores que habían sido contratados para la docencia terminan no haciéndola, y entonces son liberados, quedan a su libre albedrío. Busingó aprovecha para viajar por la Gran Colombia, llegar hasta Perú, hacer una serie de anotaciones y hacer esas publicaciones que van a cimentar su posición. Y el problema es que no todos se arraigan. Por ejemplo, el tiempo que Busingó está él se va en el año 1835 a Europa, no crea ni una serie de nexos que permitan impactar con su actividad el mundo científico colombiano. O, por ejemplo, los otros colegas, algunos de ellos se quedan como algo así como corresponsales para enviar plantas o ejemplares botánicos a Europa. Pero eso no está relacionado con alguna actividad científica. Entonces tenemos que la cultura criolla americana, sea colombiana, sea en mi caso, si bien era proclive a la actividad científica, a la práctica, realmente en la práctica las actitudes son muy débiles, todavía se conciben como una actividad más bien utilitaria y complementaria a profesiones como la medicina y la ingeniería. Bueno, estas son las actividades, esto es lo que sobre los cuales quería hablarla, y espero no haberme pasado mucho del tiempo. ¿Listo? Muchísimas gracias, doctora Freites. Esto es una excelente conferencia que nos ha dado a nosotros un panorama bien interesante sobre la contribución de los civiles a la creación de la República y fundamentalmente el esfuerzo también por abrir otras latitudes en el campo del conocimiento de las ideas, de la curiosidad científica y de la exploración de nuestra realidad también en sentido físico, geográfico, histórico, filosófico, en fin, todos estos procesos que articulan la creación de la República. Yajaira, ¿cuál es la resonancia de todo este proceso fascinante que nos has narrado en la sociedad gran colombiana? Esto de alguna manera permea algunos círculos elitescos, más allá de los propios involucrados en el ámbito de la academia y en el ámbito de la universidad. Esto tiene un eco en esa latitud también de la idea de libertad como una concepción de esa búsqueda, de verdad que también está vinculada con la búsqueda del conocimiento científico. ¿Cuáles son tus apreciaciones en ese sentido? Bueno, lamentablemente, pareciera que este evento no tuvo trascendencia al menos en Bogotá. Primero porque no se ligó a ninguna institución que ya existía por ejemplo, la universidad, el Colegio Mayor del Rosario
la universidad que los dominicos tenían allí. Luego, posiblemente la institución que hubiera podido ser vinculante era la edición botánica, pero esta se había desmembrado, sus integrantes se habían diseminado, algunos de ellos habían muerto, como por ejemplo José Caldas, que había sido fusilado en el año 1916. Y entonces no había una... Este esfuerzo, fue un esfuerzo fascinante, como tú dices, de incorporar a Colombia, a la Gran Colombia, al mundo científico, pero sin embargo falló. Fíjense que es interesantísimo, porque todas estas publicaciones que hizo Bousingot, con material, con elementos, gracias a su estancia en Bogotá y en la zona, porque no solamente no estuvo solamente en Bogotá, sino que viajó hacia el sur, la parte de la frontera con Perú, no se conocieron en Colombia, sino muchísimo tiempo después, cuando Acosta, uno de los botánicos, nuevos botánicos colombianos, las descubre y entonces las da a conocer en Colombia. Entonces, esto fue algo así como Bousingot, que es conocido más en la literatura venezolana, menos en política, por la chismografía que hizo sobre Bolívar y sobre Manuelita Sáenz, etc. Sin embargo, no hay ninguna... ningún impacto sobre la cuestión, sobre la ciencia colombiana. Esto es terrible, porque no se muestra que, como decía, que no solamente bastaba, no solamente era necesario contar con recursos, con una voluntad política, sino también con un ambiente como tal. Entonces, Celestino Mutis, que había sido el representante de la ilustración científica en el Reino de Nueva Granada, si bien había dado clases en el Colegio Mayor del Rosario como tal, sin embargo, la actividad, la ciencia como tal, no era un paradigma totalmente ganado, al menos en la sociedad bogotana. Yo no me atrevo a decir mucho más porque no puedo, porque estaría extralimitando mis conocimientos sobre tal. Como en el caso, yo puedo hablar sobre el caso venezolano, en el cual, si bien había sentimientos de interés por la ciencia, el florecimiento de la ciencia, de la idea de la ciencia, es un proceso lento que comienza precisamente cuando se incorpora la física, la matemática, la química, como tal, a los estudios del trienio filosófico universitario. Y entonces los estudiantes, además de saber latín, historia y otros tipos de cosas, también tienen elementos científicos y empieza a crearse un basamento que es a mediados del siglo XIX, que es reforzado por el positivismo tanto de Ernst como de Villavicencio, para que pueda entonces al final del siglo florecer una cierta actividad científica. Yo no estoy diciendo que creció totalmente, pero sí es. Entonces, eso debe haber ocurrido también en Bogotá. Muestra las dificultades de llevar a la realidad el proyecto. También eso ocurre en Buenos Aires, donde incluso en Buenos Aires se crea la UBA, que es una universidad republicana que es distinta a la Universidad de Córdoba, que es una universidad colonial, y entonces se incorporan estos elementos científicos que también por la inestabilidad van a tener una precariedad, porque todavía es muy difícil que la actividad científica despegue, y que tiene que haber ciertos elementos, unas ciertas condiciones para que pueda haberse. Una golondrina no hace un verano, para citar algo, un lugar común. No sé si eso te responde, pero creo que a lo mejor ayuda. Tengo una pregunta que le va a formular nuestro ex rector Benjamín Charifker. Adelante, profesor. Muchas gracias, Carolina. Y bueno, en primer lugar, felicitaciones a Yajaira por presentarnos toda esta información que por lo menos para mí era completamente desconocida y me resulta sorprendente.
A mí me llamó mucho la atención la información que nos suministraste sobre la relación que tuvo Manuel Palacio Fajardo con Michael Faraday, que es un muy conocido, en fin, investigador de las ciencias físicas, de la electricidad, de la química. Entonces, quisiera preguntarte si puedes elaborar un poquito más acerca del tipo de experimentos que hizo Fajardo con la información que hizo Faraday con la información que le suministró Palacio Fajardo. Ah, eh, te puedo enviar el artículo, porque realmente no entré a examinar esa parte con detenimiento, ¿no? Entonces es un abuso si yo te dijera algo, pero te lo puedo enviar, ¿no? Yo lo detecté fue porque cuando examiné el journal, hay una especie de índice de temático y aparece de nuevo el libro Palacio Fajardo como 4 o 5 veces. Y bueno, ¿y cuáles son las otras entradas? Y fue cuando entonces di con el texto de Faraday como tal, ¿no? Pero en aquel momento era el joven Faraday, nada del gran Faraday más tarde, ¿no? Como tal. Bueno, tengo esa deuda y entonces de esa manera sí podrás decirme qué fue lo que hizo Faraday como tal. Me encantará recibir ese artículo si fuera posible. Gracias, Yajaira. Ok, bien. El sabio Falda fue fusilado en el 16, se puede decir que influyó mucho en el trabajo de los esfuerzos posteriores. El trabajo de Caldas fue un trabajo sobre geografía y ¿cómo se llama? Astronomía y qué otra cosa más, y algo de botánica. No se llama, incluso el observatorio, él es el que organiza el observatorio astronómico, un observatorio en Bogotá que todavía existe y que se puede visitar y examinar en el jardines del Palacio Presidencial en Bogotá. Y se incluyó como tal. Era una parte del proyecto de la expedición botánica, ¿sí? Que estaba liderado por Mutis. Pero inclusive cuando ocurre el acto, el movimiento independentista, Caldas presta sus servicios a Cundinamarca. Recuérdense que Colombia se dividió, el reino se dividió en diferentes entidades, y entonces a Cundinamarca y su idea y propuso la creación de una academia de matemáticas. Esa es una institución que todos tienen en común, pero claro, ¿cuál es el contenido? Es la diferencia, ¿no? Una academia de matemáticas para la formación de oficiales del ejército y también para crear zapadores, es decir, una ingeniería militar. Estando en eso, él construyó un proyecto, trató de dar clases, pero no hay mayor actividad como tal. Se ha separado mucho antes de 1800, de 1810, de la Nueva Granada, y entonces por lo tanto no estaría en contacto con Caldas. Muchísimas gracias, profesora. Gracias por su respuesta y felicitaciones por tan interesante conferencia. Tenemos dos preguntas que me acaban de llegar por el correo electrónico del Instituto de Investigaciones Históricas Bolivarias y está relacionada con la caída en desgracia de SEA. La pregunta es, luego de que SEA es prácticamente repudiado del gobierno de la Gran Colombia debido a la acusación por los empréstitos que había contratado supuestamente sin permiso del gobierno central y también por haber propuesto un proyecto de integración o de unión latinoamericana con España o iberoamericana, porque también estaba Portugal. Esta caída en desgracia de SEA influye
en el cese de estos proyectos. Y la otra pregunta refiere si esta odisea científica que nos has explicado hoy fue un episodio aislado, si consideras si fue un episodio aislado en la búsqueda por estructurar un conocimiento científico en la Gran Colombia y en las repúblicas hijas de la Gran Colombia que van a reconfigurarse a partir de 1830. Gracias. Yo no soy para quien hablar sobre todo el incidente de SEA como plenipotenciario de la Gran Colombia en Europa. Eso es algo... es muy controversial, porque primero porque está el asunto de la deuda, lo que él plantea con la deuda, él promete muchas cosas, y luego entonces incluso hay comentarios de Bolívar a Santander que, wow, está prometiendo unas tierras y no son suyas, como tal, en fin. Pero yo no puedo decir yo no puedo opinar sobre eso, o sea, no, me considero totalmente fuera del asunto. Ahora, el proyecto de SEA en ciencia sí parece ser del interés de las autoridades gran colombianas, porque Santander, que es el que está, recuerda que es el vicepresidente en ese instante, porque Bolívar a partir del año 21-22 se dirige hacia el sur, hacia Quito y hacia Perú, es el que está a cargo del gobierno de la Gran Colombia, mantiene el proyecto de SEA, se promulga una ley de educación que incluso manda a crear esas universidades centrales y la creación de colegios nacionales en Cumaná y en Angostura, que luego más tarde, en 1830, con el gobierno de Páez, en Venezuela, dará lugar al Colegio Nacional de Cumaná y al Colegio Nacional de Angostura. O sea, que no es un asunto, el proyecto científico de SEA se mantiene. Claro, está muy ligado a estos personajes como Santander y SEA. Inclusive Colombia mantiene los contratos con las personas que nos mandó. En este sentido, yo no puedo decir que las relaciones de SEA o la caída de SEA haya derivado en el asunto del proyecto. Posiblemente era muy importante que alguien que creyera mucho más que Santander, alguien que fuera más un civil, hubiera sido importante. Pero dentro de Colombia, en ese instante, esa figura no existía, y la figura importante era Santander, como tal. Y por eso es que recalqué, y ahora vuelvo otra vez a repetirlo, que es una odisea aislada, desgraciadamente aislada, que un esfuerzo, y inclusive este hecho se repite a lo largo del continente. En Buenos Aires se repite, se contrata extranjeros que vienen a crear cátedras en la UBA, a crear museos, pero entonces las situaciones son complicadas y los tipos se van del país. Por ejemplo, Bonpland, que se quedó en América, primero en la prisión en Paraguay por el doctor France, y luego entonces liberado, se incorpora a Argentina, pero sin embargo no está en Buenos Aires, sino que sigue en una provincia en la cual él la utiliza herboriza, hace cuestiones y mantiene su contacto con Europa a través de sus nexos y hace publicaciones, pero no irradia, no tiene impacto sobre las instituciones que se crean, por ejemplo, científicas en Buenos Aires. Entonces, posteriormente. Entonces, todos estos esfuerzos tienden a ser aislados. Entonces, se requiere de una actividad de más largo plazo para que la actividad científica o la idea de ciencia sea una visión más centrada y más predominante en el mundo de independentista. Recuerda, como creo que lo dijo Carolina, que
la independencia es un movimiento de las élites ilustradas, entonces por lo tanto todavía falta mucho que hacer. Luego hay otro asunto que no nos damos cuenta, que la corona tenía vamos a decir, un grupo de expertos a su cargo, ingenieros, funcionarios, que eran expertos en sus materias. Y con el movimiento independentista, mucho de este personal se va, no se queda, no se une a la independencia, pocos se unen a la independencia, pero otros se van. Y entonces las repúblicas, las nuevas repúblicas pierden unos recursos humanos que antes tenían en la época colonial, pero ya no lo tienen cuando se convierten en independencia. Entonces tienen que volver, hay un proceso de volver a recomenzar a crear esos recursos humanos, cosa que nos parece que en la actualidad va a ocurrir en Venezuela también en el mediano plazo, si queremos que la ciencia en el país vuelva otra vez a ser una actividad importante. Muchísimas gracias, doctora Yajaira Freites, por esta exquisita exposición sobre esta odisea científica en tiempos de la Guerra de Independencia. Esto de verdad que es una contribución muy valiosa a enriquecer la idea sobre nuestro pasado, a saber que tenemos mucho, a partir de lo cual edificar nuestro orgullo cívico y bueno, a tener una visión realmente centrada en el individuo, en las capacidades del individuo para crear, para pensar, para imaginar, para descubrir, para formular, para debatir, que es la pulsión incesante que le da sentido aún a esta realidad de república. Tengo que agradecer además a esta ilustrísima asistencia que hemos tenido el día de hoy. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Profesora Yajaira, en nombre del Instituto de Investigaciones Históricas Bolivarias de la Universidad Simón Bolívar, le damos las gracias y saludos a todos. Buenas tardes, buenos días. Gracias a todos. Bueno, chao.